Sale, continuamos. Bueno, entonces, el cordero, el toro, los gemelos, un chango, el cangrejo, el león, luego sigue la virgen, que originalmente era una ardilla, porque es el animal que representa el bosque. La virgen es la madre naturaleza. ¿Ok? Y luego el siguiente signo, la balanza, es un signo de aire y originalmente estaba simbolizado por una mariposa. Las mariposas tienen dos alas iguales, son equilibradas, por eso se relaciona al signo de la balanza, ¿ok? Pero es un animal. Luego sigue el signo del escorpión y luego el signo del centauro, que aunque es un animal mitológico, sigue siendo un animal, mitad caballo y mitad humano. Luego sigue el macho cabrío. El Capricornio en latín es el macho cabrío en mexicano. O sea, es una cabra adulta. Luego sigue el aguador, Acuario. Es el aguador que siempre ha sido un hombre. Y finalmente, el último signo, los peces. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué se llama zodiaco? ¿Por qué zodiaco es una ronda de animales y siempre ha habido un hombre ahí? La respuesta es muy sencilla. Es que nosotros también somos animales. Desde el punto de vista de la biología, nosotros somos vertebrados, bípedos, unos más que otros, mamíferos, también unos más que otros, y nuestra mente es un 95% instintiva, igual que los animalitos. La diferencia es que nosotros, en teoría, ya desarrollamos conciencia. Tenemos un 5% de conciencia. En el mejor de los casos. ¿Ok? A veces lo dudo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, pero en base a eso, dale clic. Bueno, aquí tenemos ya una representación gráfica de lo que es el zodiaco. Y los nombres de los signos están aquí en latín. Eso no importa. Lo que yo quiero destacar es que aquí tenemos en rojo el signo actual, que es el del cordero, y es un signo de fuego. Y a nivel anatómico, el signo del cordero corresponde a la cabeza. Todo lo que hay en la cabeza, del maxilar superior para arriba. Es decir, la nariz, los ojos, las glándulas, hipófisis, epífisis, el cerebro, el cráneo, los oídos, ¿ok? Eso corresponde al signo del cordero. Pero el siguiente signo en reversa, el que está en color gris, es el signo de los peces, que es cuando llega el Maestro Jesús, ¿ok? Y bueno, para empezar a estudiar esto, se especifica que todo en astrología, todo es simbólico, ¿ok? Porque es psicológico. Así que en primer lugar, la eclíptica, que es por donde se pueden identificar las constelaciones, se simboliza como un círculo. Pero resulta que los círculos no tienen principio ni fin. Así que para poderle asignar un principio tenemos que tomar un dato. A nivel personal es nuestra hora de nacimiento. Por eso es importante saber a qué hora nacimos. En una carta plana como esta, siempre se inicia por el signo del cordero, ¿ok? Y entonces con ese dato ya podemos dividir el círculo en 12 secciones. Y cada una de esas secciones se le denomina casa. Y cada una de esas casas tiene que ver con un área de la vida. Damos el siguiente clic. Aquí está resumido qué es lo que significan cada una de esas 12 casas. Y no es la intención que en este momento anoten todo. Yo lo que quiero resaltar es solo la primera y la 12. Porque como dije, si empezamos con el signo del cordero, que ahí dice Aries, podemos dividir en el sentido contrario a las manecillas del reloj este círculo en 12 secciones y ahí está la numeración en reversa. Aquí es el número 1 y ahí arriba es el número 12. Y en específico, la casa 12
tiene que ver con nuestro subconsciente. Es decir, acabo de mencionar que en el mejor de los casos nosotros somos 5% conscientes. Solo un 5%. Entonces la pregunta es, ¿quién manda? Oye, ahorita viendo esta actividad, bueno, ese círculo te parece mucho al círculo de Sóstenes, ¿no? De ahí vienen todas las matemáticas de esta curva, tienen todas las figuras geométricas. Se parece mucho a... De hecho, de ahí es de donde se sacaron los aspectos, porque los aspectos tienen que ver con diferentes grados de ángulos. 30 grados, 45 grados, 60 grados, etcétera, ¿no? Y sí, esto es cálculo matemático 100%. ¿Qué tal, Eric? Porque así es como se mueve el sol. O sea, todos los días vemos salir el sol por el oriente. Y entonces nosotros vemos que el sol avanza para acá. Acá se pone. No, el norte está acá. Acá es el oeste. Este, oeste. Oriente, poniente. El sol sale por el oriente y se pone por el poniente. ¿Ok? Eso es lo que vemos, pero es falso. Es un fenómeno visual. En realidad es el planeta el que está girando. Así que el planeta va para allá y parece que el sol viene en reversa. Y por eso se ponen los números así. Es para captar ese fenómeno visual. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, pónganse de pie. Es un mensaje de comunicación muy sencillo. Pongan atención. Yo voy a y cuando diga ahora aplaudimos. Primero ponemos los brazos hacia el frente, las palmas encontradas unas con otras. Y entonces, 1, 2, 3. Ahora. ¿Se dieron cuenta? Un ejercicio tan sencillo como este. Dije, voy a contar hasta 3. Y cuando diga ahora, aplaudimos. Y algunos se fueron en la finta, ¿ok? ¿Por qué? Porque les pesa el subconsciente. El subconsciente es un gigante, muy pesado. El subconsciente es el que se encarga de todo el sistema nervioso autónomo. No le tenemos que dar explicaciones para que el corazón lata, para que respiremos aún dormidos, para que se digieran los alimentos. ¿Sí me explico? O sea, funciona sin nuestra autorización. Pero cuando queremos hacer algo con conciencia, ahí es en donde se manifiesta y dice, ah, chinga, ¿y por qué? Bueno, entonces vamos a hacerlo otra vez. Pongan atención, voy a decir cuando diga ahora, aplaudimos. 1, 2, 3. Alguien por allá se fue. Otra vez. 1, 2, 3. Aplaudan. Ahora. Ya siéntense. No les dije que les iba a hacer trampa, pero no falla. Ya voy a cambiar la dinámica porque ya se la saben casi todos. Pero bueno, siempre hay nuevos y me ayudan. Ok, entonces miren, pongan atención. El Maestro Jesús, en base a esto, el Jueves Santo, realizó una serie de actos que son simbólicos, pero son muy poderosos. Así que vamos a verlos, ¿no? Vamos al siguiente clic. Esto fue lo que hizo el Maestro Jesús. En primer lugar les dijo a los apóstoles, vayan a la ciudad, van a encontrar a un joven cargando un cántaro con agua, síganlo, y donde él entre, ahí va a ser la cena. Entonces, ¿quién es el joven con un cántaro con agua? Fríos, 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 fríos. Es el símbolo del acuario. Es el aguador. En todo el zodiaco solo hay un hombre desde el principio. El aguador, representado por un joven que está cargando un cántaro
En la mitología griega se le conoce con el nombre de Ganímedes. Y Ganímedes era el escanciador del vino de los dioses. O sea, era el barman. Yo estoy hablando en griego, ¿no? Escanciador. Qué elegante, ¿no? Y según la mitología griega, ese joven cargando ese cántaro va caminando y entonces se tropieza y derrama el líquido que contiene ese cántaro, que tenía leche. No, ese es otro personaje. Le roban. Sí, no, pero esta historia que estoy contando es de Ganímedes, y entonces cuando derrama la leche se forma la Vía Láctea. Esa es otra versión. ¿Y cómo se llama la galaxia en donde vivimos? Vía Láctea. Entonces el Maestro Jesús les dice a los apóstoles: sigan al joven con el cántaro con agua. Y en el zodiaco, ¿qué representa el signo del aguador? Hay cuatro constelaciones que se simbolizan con 4 signos, que son una clave importantísima para todo aquel que quiera despertar. Esas constelaciones son actualmente el aguador, el toro, el león y el escorpión. Y entonces, otro día vamos a hablar de eso más profundamente. Pero esos mismos 4 signos zodiacales están representados en todas las iglesias católicas con los evangelistas. Vayan a un templo, sobre todo los antiguos, y vean la figura de los apóstoles evangelistas, que son 4 nada más, aunque todos fueron 12, pero los evangelistas son 4. Los canónicos son 4, es decir, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Ok? Entonces, a Mateo, que era un niño en los tiempos del Maestro Jesús, lo ponen con un símbolo de un ángel. A Lucas, que es el que fundó la Iglesia Católica, ahora sí coscorrón, ¿eh? Yo por eso les decía que dejen un pasillo en la orilla, pero regresando al tema, al apóstol Lucas lo ponen con la figura de un toro, porque él fue el que fundó la Iglesia Católica. Antes no existía la Iglesia Católica, era cristianismo. La iglesia que hasta la fecha perdura es la Iglesia Católica, y católico significa universal. Y la primera intención fue unificar a todas las religiones, por eso se hicieron llamar universales, teóricamente. Bueno, el otro apóstol, ¿cuál sigue? Marcos, está representado por un león. Vean las figuras en los templos. Y representa el león del desierto. Es decir, está fuera de lugar. Porque los leones son los reyes de la selva, no del desierto. Y Juan, al que lo confunden a veces con María Magdalena en las pinturas de Leonardo da Vinci, que no es cierto eso, lo representan con un águila, pero simboliza al signo del escorpión. ¿Por qué? Porque el signo del escorpión es el único signo que tiene 2 animales que le representan, y es la clave de la transmutación alquímica. Es decir, pasar del simbolismo del alacrán al del águila. Es una escala. Es como en la música, ¿no? Acá está do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Otra vez, pero más agudo. Así es el águila en representación al escorpión. Es decir, la octava baja del signo del escorpión es un animal mortífero, pero que se autodefiende con una armadura. Y se arrastra por el fango, cegado por las pasiones, los vicios, los deseos.
Pero es el único signo que en un instante se puede transformar en un águila, que es un símbolo de poder. Y entonces esa águila vuela en las alturas, en soledad, en búsqueda de la divinidad. Ese es el simbolismo. ¿Ok? Bueno, entonces, otro ejemplo. ¿Conocen la esfinge de Gizeh en Egipto? Junto a las pirámides. Bueno, pues tiene cuerpo de toro, garras de león, alas de águila y cara de humano. Son las mismas 4 constelaciones. Así que esas 4 constelaciones son la clave. Son la clave de palabras, de metales, de elementos, etcétera, etcétera. Otro día les traigo la tabla completa porque es grandísima. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el Maestro Jesús llega cuando iniciaba el tránsito del Sol por la constelación de Piscis, y él simbolizó el signo de los peces. Y entonces escogió a los apóstoles de entre pescadores. Y les dijo, yo les haré pescadores de almas. Y entonces, cuando le preguntan cuándo va a regresar, él dice, volveré cuando la luz se haga. Que quiere decir que la era que él inauguró era una era de oscuridad. Es decir, de silencio. Una era negativa. Y la misión principal de la Iglesia Católica fue guardar el secreto. Por eso la oscuridad de la Edad Media. Pero ya pasó. Desde 1948 ya inició la nueva era del Aquarius, y esta era es positiva. Es decir, es una era de luz. Así que ¿cuándo regresa el Cristo? Cuando se haga la luz. Yo creo que cuando regrese nos vamos a enterar todos. Algunos aseguran que ya vino y se fue, pero no hay seguridad, así como hablamos del Maestro Jesús, no hay todavía de quién habla. Hay teorías, pero ninguna se ha cumplido. De tantas cosas que han pasado en el mundo, nos damos cuenta ni las tomamos. Salud. Ni las tomamos en cuenta ni en serio, ¿no? Pero con cada acción de nosotros, de todo el mundo en personal, como contaminar el mundo, plásticos, todo eso, como que nos estamos matando nosotros y como que esta mía se nos puso. Eso fue escrito en el libro del Apocalipsis. Lo que estamos viviendo es lo que escribió Juan. Juan es el único apóstol que ha escrito 2 libros. El Evangelio y el Apocalipsis. Que mucha gente cree que es el fin del mundo y no es así. No, es el libro de las revelaciones y está hablando de la transición entre las eras. Lo que pasa es que estamos en la transición y todavía faltan 140 años, así que siéntate y tómatelo con calma. Pero algunos ya estamos laborando para que eso vaya disminuyendo. Por eso las corrientes de vegetarianismo, de trabajos colegiados, de reciclar los materiales, etcétera, ¿no? O sea, es diferente. Bueno, yo tengo una duda antes de que todo el tema sobre, por ejemplo, los signos. Ya vi que hacen como tu horóscopo, ¿se le llama horóscopo? Sí, mapa de nacimiento. ¿Qué tan? O sea, ya ve que salen el periódico, aplicación de lo que sea, de que tu día, no se puede. Sí. ¿Eso es cierto o va de un punto relacionado de lo de la religión? Porque bueno, muchas tú le comentas del signo zodiacal y es como de que no, eso no tiene que ver con la religión. Claro, la Iglesia Católica prohíbe que traten con astrólogos, así que nadie me hable, ¿eh? Pero la verdad es que lo que hicieron fue quedarse con la exclusividad, porque ellos tienen su calendario litúrgico en base a las fechas astrológicas. ¿Y qué tan bueno es de tu signo? La astrología, que ahora tiene un nuevo nombre,
El nuevo nombre es cosmobiología. Cosmobiología. Cosmo significa orden. Bio significa vida. Logos, tratado o estudio. Entonces la cosmobiología es el tratado o estudio del orden de la vida. Y cuando se toma en serio, es una ciencia. Y pues depende de qué fuentes te alimentes, lo que vas a aprender. Si quieres leer los horóscopos de las revistas, estás perdido. Porque son puras banalidades, superficialidades e incluso hasta mentiras. De eso no te bases en nada, ¿no? Hay gente que no sale de su casa si no ve su horóscopo. Y bueno, o sea, ya les he dicho 1,000,000 de veces que no sean tan exagerados. Y solo hoy. Pero bueno, pero pongan atención. En primer lugar, el Maestro Jesús les dice, ya me voy. ¿Cuándo regresa? Cuando regrese la luz y aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La señal del Hijo del Hombre es el tránsito del sol por el signo del aguador. El aguador es el signo del Hijo del Hombre. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién eres? Me dices tu nombre y yo te digo, eso te lo pusieron tus papás. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Todos estamos en la búsqueda. Por eso les comparto que yo hago un ejercicio de despersonalización. ¿Por qué? Porque la persona que están viendo, soy mi propio hijo. Vamos a poner ejemplos. Dentro de las múltiples enseñanzas del Maestro Jesús hay una que me gusta mucho que dice, abandonarás a tu padre y a tu madre y me seguirás. Híjole, qué fuerte, ¿no? Es decir, ¿vamos a dejar botados a los viejos? No, pero yo ya lo hice. Es decir, yo actualmente soy vegetariano. Tengo 28 años de vegetariano. Y eso lo decidí yo, no mis padres. Así que yo abandoné la cultura alimentaria que me inculcaron mis padres. ¿Sale? Y yo, sí soy yo. No el niño que ellos crearon comiendo de todo. ¿Ok? Mi mamá fumaba como chacuaco. Yo aprendí a fumar por ella. ¿Sale? Tuvo la loca idea de que fuera cura. Y me metió al seminario a los 7 años de edad. ¿Creen que es mucho tiempo estar 4 meses aquí? Pues a mí me encerraron 7 años en un seminario. Hasta que logré que me corrieran. Bueno, entonces, que no quiere ser cura, soy yo. Abandoné a mi padre y a mi madre. Ellos querían tener un hijo cura, yo no. ¿Sí me explico? Es decir, hablando en términos psicológicos actuales, el psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung hablaba del proceso de individuación. Pero en astrología o en cosmobiología decimos que hay un símbolo que indica cuál es tu misión. ¿Sabes cuál es tu misión? Yo sí la sé. Yo sí sé cuál es tu misión. Y la tuya. Y la tuya. La misión de cada uno de ustedes es ser ustedes. No ser yo. O ser Brad Pitt. O ser Carlos Salinas de Gortari. Hay misiones muy pesadas. Bueno, entonces cada quien tiene que ser uno mismo. Y por eso las 3 preguntas son, bueno, ¿y quién soy? ¿De dónde vengo? Brad Pitt dice. ¿Y a dónde voy? Entonces, ya que respondió eso, y antes de cenar, el Maestro Jesús le lava los pies a los apóstoles. ¿Por qué hizo eso? Porque si regresamos a la relación anatómica del zodiaco con nosotros, es el cordero, el toro, los gemelos, el cangrejo, el león, el corazón, el intestino delgado es la virgen, los riñones son la balanza, Libra, los genitales son escorpión, la cadera, los glúteos y los muslos son el centauro, las rodillas son el macho cabrío,
Capricornio. La pantorrilla y los tobillos son el aguador. Y los pies son el signo de los peces. ¿Cómo que los pies? Los pies anatómicamente se relacionan con el signo de los peces. Y los pies simbolizan también, regrésate uno, la casa 12. Es decir, la mente inconsciente, la intuición, lo invisible, el karma. Así que todos, si supieran cuál es su ascendente, pueden saber cuál es su casa 12 y qué tipo de subconsciente tiene cada uno. Cuando uno sabe la hora en que nació, uno puede trazar una gráfica. Ya hay aplicaciones gratuitas. O yo lo puedo hacer con mucho gusto. Y entonces se enumeran las casas del 1 al 12 en el sentido contrario de las manecillas de reloj. La casa 1 es nuestra personalidad. Y la casa 12 es el subconsciente. Entonces el Maestro Jesús les lava los pies a los apóstoles. Es decir, ¿qué hizo? Les limpió el subconsciente. Incluso hay una parte del Evangelio en donde le va a lavar los pies a Pedro, que era el primer discípulo, y Pedro así sacado de onda, no, ¿cómo va a ser eso, maestro? Por favor, si me apestan a patas de adolescente, ¿no? A patas de pescador. Y entonces el Maestro Jesús le dice, es que tienes que limpiarte. O sea, que se te quite lo güey, para que quede claro, ¿no? Y los griegos hablaban de lo mismo, los griegos hablaban de alcanzar la metanoia. Metanoia significa una mente nueva. ¿Y eso cómo puede ser? En el momento en que tú abandones una idea que ya no te es útil, o que te perjudica, o que la recibiste de tus padres y no la cuestionaste, la abandonas, te estás limpiando. ¿Sí me explico? Así es como se deja de fumar, o de tomar, o de recibir sustancias tóxicas. ¿Qué significa metanoia? Metanoia significa mente nueva. ¿Y hay algún proceso específico como para...? Hay varios métodos. El del que más me gusta hablar a mí es el de la astrología, el de la cábala, que son 2 llaves para realizar la yoga. La astrología es la llave de oro. La cábala es la llave de plata. Y entre oro y plata se hace la yoga. ¿Conocen esa canción que dice: Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata? Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es Doña Blanca? No, Doña Blanca es nuestra alma. Son claves. Apenas se está regresando a reconocerlas. ¿Por qué? Porque esta es la era del Apocalipsis. La verdadera interpretación de la palabra Apocalipsis es que es la revelación. Y esas canciones fueron métodos para preservar enseñanzas. ¿Sí? Igual que las barajas que disfrazaron al tarot. Exactamente. Entonces, todos estos simbolismos tenemos que volver a comprenderlos. Y es un proceso de estudio y de toma de conciencia. Ahora, la diferencia entre la era pasada y la actual es que ahora ya la ciencia y la filosofía no se pelean. Ahora vamos a laborar armónicamente. Cuando científicamente se define un campo cuántico, es exactamente lo mismo como se puede definir el espíritu. Y ya no nos peleamos, y ya no se manda a nadie a la hoguera, y estamos hablando de esto libremente. ¿Me explico? Se está revelando. Pero también hay que cuidarse de mafufadas y de jaladas, ¿no? Entonces, no me crean nada, investiguen, compruébenlo. Pero yo les estoy invitando a
beber de estas fuentes que a mí me tocó la suerte de poder beber antes que ustedes. Y una buena fuente que sea... Hay mucha literatura que con mucho gusto te la puedo compartir. Bueno, nada más para cerrar esta idea. El Maestro Jesús también hace lo que se conoce como el ceremonial que se realiza actualmente en las misas católicas. Es decir, primero parte el pan y lo reparte y les dice que eso es su cuerpo y que ese cuerpo será entregado. Y luego les comparte vino y les dice, esta es mi sangre, que también será derramada por ustedes, bola de hijos de su... Bueno, no les dijo así, ¿verdad? Pero sí lo pensó. Seguramente, ¿no? Y entonces les dice, haced esto en conmemoración mía. Y en base a eso está el ritual que se hace en cada celebración de misa, en donde el sacerdote pues consagra una hostia que representa el pan y vierte vino mezclado con agua en el cáliz y no le da a nadie. Se lo come solo y se lo toma solo, ¿no? Pero luego se hace la comunión, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista simbólico e iniciático, vamos a observarlo de otra manera, ¿les parece? Bueno, pero aquí vamos a hacer una segunda pausa.